de acuerdo a lo que a lo mejor establecían como propuesta. Bueno, una de las tareas que tenían por aquí en la cuestión del módulo, pues era una especie de caso bueno, era un caso más o menos planteado para poder trazar un plan para poder desarrollar un proyecto de turismo. Dentro de los trabajos, más o menos observaba diferentes propuestas y unas a lo mejor iban, pues también quizás a lo mejor muy encaminados a la cuestión a lo mejor de simplemente establecer un CRUD y hacer otras acciones. Pero también creo que uno de los principales objetivos también es la cuestión de la integración del trabajo por equipo y que también puedan establecer diferentes propuestas de trabajo y también en la cuestión del desarrollo de cosas a lo mejor nuevas que pudiesen ser a lo mejor algo que pueda levantar la pauta del proyecto y que obviamente pueda ser también en algún momento un proyecto vendible o un proyecto mucho más ambicioso en cuestión de las propuestas, en cuestión del propio, de la propia venta, a lo mejor de lo que sería esta actividad, ¿no? Por ahí incluía, bueno, antes de que les comente, de lo que por ahí observaban, por ejemplo, habían a lo mejor elementos que correspondían a lo mejor a clientes, proveedores, a administración, qué cosas a lo mejor nuevas o qué cosas a lo mejor, o bueno, qué elementos a lo mejor consideraron importantes de poder incluir o de poder adaptar dentro de este sistema. Los pueden mencionar, los pueden escribir en su chat y les voy comentando. Por ejemplo, ¿qué cuestiones a lo mejor nuevas eran así como que importantes de establecer? No sé, en la cuestión del administrador. El administrador, ¿qué tantas cosas podría hacer o necesita hacer para que pueda llevar a lo mejor una especie correcta o más completa en cuestión de esta administración que se necesita para este portal web sobre la cuestión del turismo? ¿Alguien se acuerda de qué elementos podrían establecerse? ¿Qué a lo mejor cosas nuevas quizás colocaron, etcétera, etcétera? No quiere decir que lo vayan a realizar, sino simplemente que ustedes puedan establecer esta propuesta y que ustedes mismos puedan pues también tratar de identificar que existen cosas a lo mejor nuevas que pueden serles útil para que ustedes pues también los puedan a lo mejor colocar. Por ahí está una opción, bueno, por aquí ¿lo pueden escribir en el chat o les hago una pizarra para que lo puedan escribir? En la cuestión del administrador les decía, ¿qué cosas puede hacer el administrador o qué cosas necesitaría hacer el administrador? A lo mejor en la cuestión del turismo decían, una cuestión a lo mejor de estadísticas, una parte a lo mejor que siempre lo relacionamos con la sección de reportes. Dime, Alexis, perdón. Bueno, la principal función del administrador habla de la tarea anterior, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, estoy hablando de la tarea anterior, sí, antes Okay. de empezar. Sí. Una de las principales que pues es lo más razonable y que tiene un buen cargo del administrador es agregar a los, ¿cómo se le llama esto? Que dan los servicios. A los guías turísticos, puedes decir. Ya no se me olvidó el nombre. Pero aquellos que se encargan de llevar a los turistas. Bueno, vamos a llamarles los guías de turismo. Sí. Ellos se encargan de, pues, agregarlos. Ok. Entonces, dentro del proceso, igual a lo mejor vamos a caer en la cuestión de, pues es que no trabajamos en turismo o no trabajamos a lo mejor en ese sector o no hemos visto a lo mejor, o no nos imaginamos a lo mejor cómo podría funcionar una sección de turismo. Y es la parte donde también por equipo era la cuestión de a lo mejor de tratar de involucrarse y poder pues emitir una opinión. En la cuestión, por ejemplo, Patricio, a lo mejor tú has visto muchas cuestiones a lo mejor en la parte de turismo, o Francisco también, en esa sección, y los demás, a lo mejor muchas veces en la cuestión de las propuestas nos da miedo dar esa propuesta como tal, porque podrían ser así como, de ahí va a caer la tarea, y no es así. Es para que ustedes pues también pudieran dar a lo mejor esa pauta para que ustedes pues también comiencen a hacer sus propuestas. Por ejemplo, a lo mejor decíamos, si es una cuestión de turismo, todo lo que puede involucrar al turismo y todo lo que a lo mejor pueda, a su alrededor ayudarles para agilizar todo ese proceso, pues es lo que lo hace válido y es lo que lo hace, bueno, si se lleva esa correcta administración.
lo que menciona su compañero Alexis, en la cuestión de los que van a dar los tours, por ejemplo. Esos también tienen que estar controlados. ¿Por qué? Porque de cierta manera se necesita saber quién es el que da el tour, a lo mejor el idioma que está hablando, a lo mejor la ruta que se establece, y de ahí nos encasillamos o nos encajamos en la cuestión, por ejemplo, de, ok, si hay un guía de turista, por lo tanto necesita una ruta. Y dentro de la ruta, ¿qué necesita? Pues la cuestión del transporte. Y en la cuestión del transporte, ¿qué implica también? Que se pueda observar los kilómetros que tiene el automóvil, por ejemplo, el propio automóvil, los kilómetros que tiene, la velocidad, quién lo maneja, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que poco a poco se pueden ir uniendo las diferentes secciones o los diferentes elementos que puedan, pues a lo mejor ayudarnos para que todo el proceso de turismo que se tenga que dar, pues también obviamente sea mucho más controlado, y eso a su vez en la iba a decir, en la parte de prestar ese servicio como tal, iba a decir prestación, pero la cuestión de dar ese servicio como tal, pues significa que obviamente ya están involucrados todos los elementos, ¿no? Desde cuando llega, por ejemplo, al hotel el turista, desde que lo van a recoger, no sé, a lo mejor en un autobús o algo así, desde la parte donde va el guía de turista, desde donde va el chofer, desde donde van a llegar, por ejemplo, al lugar donde pueda a lo mejor establecerse ese tour, el restaurante donde van a comer, la hora de regreso, a lo mejor todo el trayecto que se pueda tener, y existen diferentes secciones. O sea, todos esos elementos ya deben de estar contemplados para que, primero, para que el cliente o el turista se sienta satisfecho de que todo lo que va a observar pues está bastante bien, ¿no? Muchas veces se sorprende, ¿no? Y prácticamente de eso a lo mejor vivimos, ¿no? En esa cuestión de poder a lo mejor dar ese tipo de servicios. Y es lo que se busca, lo que realmente la gente busca. Y nosotros lo que como ingenieros en software buscan como propuesta es que todo eso se pueda ir controlando y se pueda ir obteniendo respuestas de manera inmediata. Patricia, ¿nos ibas a comentar algo, perdón, con relación a la parte de lo del turismo? Patricio, ¿qué otros elementos a lo mejor consideraron ustedes, por ejemplo, para poder aplicar o para poder a lo mejor implementar en la parte de administración, en la parte de clientes, en la parte, no sé, de proveedores, por ejemplo, de lo que... Ok. Francisco, por ejemplo, ustedes, en cuestión de sus propuestas, algo que quisieran a lo mejor agregar. Ángel Alexis. Pues principalmente cuando agregamos las mejoras y propuestas fue más en relación, ahora que lo pienso, en el proveedor y al usuario. Que yo recuerdo, no, de hecho no agregamos algunos detalles de administración. Ok, no, es válido. En cuestión a lo mejor de lo que menciono solamente fue un ejemplo. A lo mejor cierto, si nos enfocamos más en la parte del proveedor o en la parte a lo mejor del cliente, ¿qué cosas le podemos anexar para que sea mucho más amigable o mucho más reconfortante la cuestión de, voy a ir a una página o voy a ir a un sitio donde voy a obtener información de lo que necesito si voy a hacer un tour, ¿no? Entonces, es lo que a lo mejor se tendría que observar. Por ejemplo, tenía una cuestión con sus otros compañeros de sexto que querían hacer su página y me decían, es una página de seguros. Sí, que sí era una página una página de venta de seguros. ¿Y qué hace su página? Pues vender seguros, cierto, pero de ahí solamente era información estática que iba a mostrar. Entonces no es válido, porque obviamente la cuestión de ser una aplicación web, pues necesita tener una interacción con base de datos y necesita pues también tener una lógica de negocio de lo que pueda hacer. Lo mismo sucede con la parte de las propuestas que les mencionaba. Ustedes como programadores, en la cuestión, por ejemplo, de clientes, ¿qué pueden mejorar o qué han observado que no existe a lo mejor en otras secciones de tours o de venta de tours o algo así que se pueda tener, que su aplicación o su propuesta pueda funcionar? Por ejemplo, ¿qué colocaron ustedes, Francisco? Entre las propuestas, algo que vimos era agregar un sistema para que pueda generar propuestas al momento y propuestas únicas. Es decir, mientras está hablando en chat con el cliente, pueda crear una propuesta de venta única, específicamente de un solo uso,
o demás usos y llegar a crecer esta promoción que creo de manera permanente. Como que un sistema para poder cerrar ventas en caso de en el momento en el que esté con chat con el cliente. Ok. Entonces, bueno, lo que mencionan entonces es que se puede establecer, bueno, que el propio cliente, no sé, estoy imaginando, la cuestión a lo mejor de poder establecer su propio, este, vamos a decirle circuito, porque es el término a lo mejor que se ocupa en la cuestión de turismo, de poder, no sé, generar una visita, no sé, quizás a diferentes lugares específicos y que esto pueda ayudar para que él pueda comprar ese tour. O sea, técnicamente lo que buscamos en todo el proceso de todo lo que se está planteando es que se pueda incrementar la productividad de la propia empresa o de la empresa de agencia de viajes que va a ofrecer esos diferentes tours. Entonces, si esto sucede, pues obviamente ganan todos. ¿Por qué? Ganan obviamente la propia empresa, ganan también todos los que están involucrados, desde el chofer hasta el que ofrece los tours como tal. Pero entonces, en la cuestión, por ejemplo, de establecer esa parte personalizada, quizás podría ser una fuente, a lo mejor no tan nueva, pero a lo mejor algo que muchas veces puede ser hasta costoso para la empresa. Pero si se contemplan todos los requisitos, a lo mejor de quienes podrían involucrarse, se podrían determinar, por ejemplo, subcontratar otras vans, por ejemplo, o otras autobuses para que los tours puedan cumplirse, porque sería muy costoso a lo mejor que alguien pueda generar un tour personalizado y por lo tanto que se vaya solito ahí en ese proceso. Entonces, a lo mejor en la cuestión de la oferta que se puede dar dentro de la propia página, que permita generar cierto, a lo mejor su propio circuito, pero que de ahí también, con el sistema o con la aplicación determine, ok, si necesito un tour específico, no sé, a Holbox, todo lo que involucra, por ejemplo, ir hasta Holbox, a lo mejor, imaginándonos, necesito identificar quién ofrece a lo mejor, una cuestión de transporte, una cuestión de alimentación, cuánto cuesta, perdón, toda la cuestión a lo mejor del transporte que necesita, si va en automóvil o si voy a cruzar, por ejemplo, la van o la camioneta o algo para poder llevar a los turistas. Sí, la cuestión del ferry, cuánto costaría a lo mejor cruzarlo, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy son tratar de contemplar todos los aspectos y los servicios que se puedan necesitar para que pueda llevarse ese control y dar no solamente, ya no va a ser proyección porque ya no es lo que se busca en ese instante. Se busca técnicamente que esa información esté en tiempo real y ya se puedan tomar las decisiones. Acuérdense que hay una clasificación de diferentes tipos de sistemas y por lo tanto ese tipo de decisiones en la actualidad son las que ya se deben tomar en cuenta para poder dar soluciones específicas. Ya no es así como que identificar un sistema, no sé, de administración, un sistema gerencial o algo por el estilo, que no es el caso. Me explico, es que ustedes puedan dar esa, a lo mejor, propuesta o esa identificación a lo mejor de todo lo que puede involucrarse dentro de lo que sería el propio negocio. Entonces, bueno, en cuestión de manera general, pues ya la gran mayoría hizo la parte a lo mejor de su propuesta. Les agradezco la cuestión de a lo mejor del trabajo por equipo que están haciendo y es importante pues también que sigamos o continuemos también con esta interacción porque pues poco a poco pues yo creo que la cuestión de poder dar soluciones específicas son las que nos van a ayudar para que las propuestas también puedan ir avanzando. Les decía, bueno, el fin de semana ya tenía a lo mejor la cuestión a lo mejor del de la cuestión a lo mejor de dar a lo mejor una propuesta en un proyecto, pues ya sería a lo mejor bastante bueno. Dentro del valor de negocio que veíamos en SUA, bueno, lo especificamos en la clase anterior, maximización de la agilidad del negocio, o sea, que todos se contemplen a lo mejor, todos los aspectos a lo mejor que se puedan contemplar, en el caso del turismo, por ejemplo, que estén contemplados, ¿sale? Desde la parte del proveedor, la parte del cliente, la parte del administrador, la parte a lo mejor del administrador, del proveedor, de todo lo que puede involucrar. La integración de los procesos de negocio a lo largo de la empresa, lo que comentamos hace un momento, integración de los socios en los procesos de negocio, proveedores y clientes,
mejor visibilidad y transparencia de los costos de TI y valor de TI para el negocio. Igual, aquí viene un poquito más en función, sí, va un poquito más en función de, por ejemplo, toda la cuestión de infraestructura, a lo mejor de servidores y cosas por el estilo que puedan también ser necesarios. Mecanismos para medir la efectividad del nuevo modificado en el proceso de negocios. Eso también, de hecho, hay aplicaciones, por ejemplo, que se encargan de poder revisar a lo mejor si las aplicaciones o los sistemas dan resultados correctos, así como el que teníamos una vez en línea en calidad que se encargaba de poder hacer una verificación del proceso, bueno, de un proyecto, de un software, y se calificaba como una especie de semáforo verde, rojo y amarillo, ¿no? En cuestión de qué puntos débiles pudiésemos a lo mejor encontrar. Valor tecnológico, orientación de servicios promueve pocas interacciones entre proveedores y consumidores. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones a lo mejor que se pueden involucrar están automatizadas. Dependencia entre dos entidades principales, ya no es así como que cliente-servidor como tal, pero técnicamente en la cuestión de cómo son elementos separados, por ejemplo, la administración tiene una cuestión, a lo mejor tiene un proceso, su propio proceso a lo mejor, y a lo mejor la cuestión del proveedor tiene otra cuestión a lo mejor para para poder darle el mantenimiento o corregirlos o al menos dar las diferentes modificaciones o propuestas que se puedan tener, creo que pueden a lo mejor generar un bajo costo. ¿Cómo empezar SOA? Creación de aplicaciones flexibles entre múltiples procesos a través de una empresa, surtidores y socios. Entonces, siempre en la cuestión, a lo mejor, de la aplicación, de la propuesta que ustedes den, siempre buscar o permitir más bien que nuestra aplicación pueda interactuar con otros sistemas. Y eso se los he venido diciendo constantemente, que ustedes puedan lograr que su aplicación tenga esta apertura para poder, a lo mejor, poder involucrar más elementos, poder a lo mejor interactuar con con otros sistemas. Yo les decía el ejemplo siempre de Excel. ¿Por qué? Porque muchas tareas a lo mejor pueden ser útiles en cuestión o agilizar de cierta manera la cuestión a lo mejor del negocio, pero ustedes dirán, pero si es mi aplicación y lo puede hacer la propia aplicación, claro, es lo que se busca, que la aplicación por completo haga todo. Entonces, pero en su momento, pues también tendríamos que lograr o tener esa posibilidad o esa apertura en cuestión de poder hacer esta interacción. Dice, puntos de entrada de información, acceso a fuentes de datos complejas, heterogéneas dentro de una compañía como servicios reutilizables. Y en la cuestión, por ejemplo, de esto es que, y lo decíamos también, es que ustedes puedan tratar de consumir servicios que puedan a lo mejor ya estar hechos o ya estar desarrollados y simplemente integrarlos a sus páginas para que puedan ser a lo mejor útiles y que pueda a lo mejor ser más sencillo para ustedes agilizar el proceso de desarrollo, que es lo que también quizás a lo mejor se busca. ¿Ok? Facilita el descubrimiento y la publicación de información como servicios. Incluye estos como secuencia de invocaciones del servicio que satisface una tarea del negocio. Les decía, hay páginas o agencias de viajes, por llamarlo de alguna manera, que ofrecen esto, que ya a lo mejor sus servicios ya están puestos en servidores y simplemente ofrecen un link para poder obtener esos datos y simplemente consumirlos para que otras aplicaciones, a lo mejor que se puedan estar desarrollando, puedan mejorar o facilitar la cuestión a lo mejor de descubrirlos o al menos tomarlos y poderlos ofertar también en sus propias aplicaciones. ¿Por qué? Porque como empresa, por ejemplo, bueno, decíamos el ejemplo del clima. Bueno, si la página ya ofrece la cuestión del clima, pues no voy a volver a hacer todo el proceso para hacer quizás el cálculo o el back, todo lo que necesita para que se pueda ver el clima en mi página, si ya está puesto. ¿Me explicó? O, por ejemplo, lo que en algún momento decían en un proyecto, me parece,
identificar dónde están ubicadas las personas que se encuentran consumiendo un producto en particular. ¿Se acuerdan? Creo, no me acuerdo quién hacía esa propuesta de que una empresa pueda saber dónde se ubican o la ubicación de esas personas para saber más o menos qué promoción pudieran dar, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, creo que es la cuestión de poder identificar quiénes son los que podrían darnos esos propios servicios. O si no, ustedes mismos, en cuestión a lo mejor de otros proyectos que puedan tener, pues simplemente tomarlos y tratarlos de implementar o adecuar a lo que podría ser su propio proyecto. Y la parte, pues también más a lo mejor interesante, es conectividad de los servicios para SOA, diseñado para ayudar a simplificar un ambiente de TI como más seguridad, confiabilidad, escalabilidad, que permitan conectarte dentro y más allá de tu negocio. El ESB, que es el Enterprise Service Bus, es todo lo que nos pueda servir y no es exactamente a lo mejor una API o que sea a lo mejor una conexión a base de datos o algo así. Simplemente es a lo mejor un proceso lógico de todos los que permiten conectar los servicios de uno a otro, pues van a estar considerados dentro de este bus de servicios, ¿ok? Desde la parte a lo mejor de, cierto, quién tiene la cuestión de la interacción con la base de datos, de quién, por ejemplo, está ofreciendo los resultados y pueden ser obtenidos, no sé, a través, decían la otra vez, de un JSON, un XML o algo así, que puedan ser consumidos por otros y que puedan mostrarlos directamente en sus páginas, etcétera, etcétera. Es cualquier elemento o cualquier, cualquier elemento, protocolo o producto que se pueda tener y se pueda reutilizar. Creo que también una de las palabras a lo mejor específicas dentro de esta cuestión a lo mejor de aplicar SOA es la reutilización de elementos que puedan serles útiles, bueno, que pueda ser útil más bien para el avance del proyecto y en teoría sea mucho más fácil, pero pues también siempre va encaminado a la organización. Bueno, lo que les decía hace un momento, la cuestión de la reusabilidad, que ustedes determinen a lo mejor cuáles pueden ser cuestiones a lo mejor útiles y a lo mejor servicios que puedan tener lógicas heredadas que puedan ser útiles a lo mejor a su aplicación, ¿no? En la comparación decían, ¿no? Diferentes, así como por ejemplo cuando ustedes crean diferentes torres o algo así con estas figuritas a lo mejor de Legos que les permiten a lo mejor armar figuras. Imagínense la cuestión de un personaje que puedan ustedes armar con un Lego y que desarmándolo puedan ustedes armar otro, ¿no? Entonces, haciendo esta analogía, diríamos, en la cuestión del proyecto, del proyecto como tal, pues a lo mejor también nosotros identificamos, tenemos secciones de código, tenemos bloques, tenemos a lo mejor, ¿por qué no? Una aplicación, dirían ustedes, ya a lo mejor de uso, a lo mejor, no sé, de alumnos, por ejemplo, donde tenemos un crew de alumnos ya establecido dentro de un proyecto, que puede ser útil de nueva cuenta y simplemente invocarlo o colocarlo dentro del proyecto para que poco a poco el proyecto pueda ir creciendo y pueda ser también bastante, a lo mejor, amigable en cuestión de ese uso. Por ejemplo, no sé, ustedes están haciendo estancias 2, me parece, y de ahí, pues a lo mejor están interactuando con las bases de datos de la escuela, ¿cierto o falso? O simplemente todos son con prueba. ¿Alguien me puede confirmar eso? Porque, bueno, ahorita les voy a hacer otra pregunta. ¿Están interactuando con bases de datos de la escuela o no? Dice que no. Patricio, ¿los demás? Ok. Sí, bueno, no es necesariamente que trabajen en la sección quizás de base de datos, sino que la aplicación pueda interactuar con la base de datos de la escuela. Entonces, diríamos, ya tenemos una sección de base de datos y por lo tanto, esa parte de base de datos, pues en teoría ya está normalizada porque ya identifica quizás a lo mejor los campos a lo mejor que representan al propio alumno,
si lo veíamos en el trabajo de tutoría, pues ya sabemos que necesita matrícula, nombre, apellido materno, dirección, código postal, teléfono, correo electrónico y todos esos elementos a lo mejor que muchas veces, si no los analizamos de manera correcta, pues estamos agregándole más cosas, agregando a lo mejor un campo más, agregando otro campo más, etcétera, etcétera. Y entonces en teorías, pues se va parchando el proyecto. Entonces, a lo que iba es que si ustedes ya tienen secciones de otros proyectos que puedan ser útiles a su proyecto principal y que puedan pues también involucrarlo y permitir agilizar el desarrollo, es válido también ocuparlo. ¿Sale? Dirían ustedes, pero si es un proyecto distinto, puede empezar desde cero. Claro, pero entonces también hay que considerar la buena organización que se debe tener para poder avanzar con el proyecto. Desde la cuestión, yo les decía, desde cómo van a nombrar sus archivos para el proyecto, si los van a colocar en un repositorio como tal, si simplemente es así como que, quién es el programador, si se va a documentar el código, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un proceso a lo mejor que tiene que estar correctamente organizado. Y antes de empezar a hacer eso, pues hay que planificarlo. También hay que establecer las pautas y eso pues también los vamos a ver. A lo mejor poco a poco para que todos puedan opinar. Aquí sí es importante, ¿eh? Porque luego les pregunto y no contestan, solo unos 2 que 3 contestan, pero es importante que cada quien o cada equipo, o al menos dentro del proceso general que podría ser el proyecto completo, pues que todos estén de acuerdo de cómo se tendría que llevar esta nomenclatura quizás que pueda ser útil para que puedan comprender el proyecto. Bueno, la diapositiva que quería llegar es esta. Ciclo de vida de SOA en cuestión de, y trae 4 elementos. Y esos elementos pues son importantes porque son los que nos ayudan o los que nos permiten pues también identificar si lo que estamos haciendo o lo que vamos planificando pues técnicamente va cumpliendo con estos aspectos, ¿no? Entonces dirían ustedes, al final vi, ¿no se aplicó SOA o sí se aplicó SOA? Entonces, este ciclo es lo que quizás nos puede ayudar para comprender cómo funciona o al menos cómo podría a lo mejor estar distribuido. Y el primero corresponde a lo mejor al modelo, que es donde pues técnicamente vamos a comenzar a armar el proyecto, donde se tienen que reunir, que es esta parte, creo que, bueno, voy a tratar de pintar. Vamos a ponerle, a ver si puedo uno. Es en la cuestión de, les decía, reunir los requerimientos, establecer a lo mejor el modelo de cómo también podría funcionar el proyecto, diseñar también, ¿no? Hacer la cuestión, les decía, no solamente es comenzar a establecer la cuestión de los mockups y no es así como que dibujarlos y armar el proyecto, ¿no? En 1, 2, 3 y ya se terminó, porque no corresponde. Es la cuestión donde técnicamente se ve toda la parte del análisis ya de todo lo que pueda involucrar al proyecto y todo lo que también en su momento quizás podría ser necesario o podría ser útil para que el proyecto a lo mejor pueda ser más útil, redituable a lo mejor y en mejor propuesta. Imagínense que son todos ustedes contratados para una empresa y por lo tanto hay que hacer este trabajo y por lo tanto hay que imaginarnos también todo lo que en su momento podría permitir que nuestro sistema pueda encajar con otros o darle esa pauta para poder también permitir que sea escalable el propio proyecto. Entonces, si esos aspectos muchas veces no los contemplamos, entonces muchas veces pues también se tiene que, no se puede llegar otra vez a la tarea de, no se contempló esta parte y hay que volver a empezar el proyecto, porque entonces ya estaríamos mal en la cuestión de este desarrollo. ¿Me explicó? Entonces, si es necesario, por ejemplo, contemplar los aspectos. Decíamos, hace un momento decían, bueno, Francisco mencionaba que él no había contemplado una cuestión de administración, pero había contemplado una cuestión de clientes y de proveedores, me parece. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora Francisco ya más o menos conoce que una sección de administración también tendría que ser útil. Entonces ya tenemos clientes, proveedores, a lo mejor administración, que a lo mejor alguien diría, yo le agregué configuración por esto y lo otro, y es válido también. Y poco a poco todos van colocando una especie de engranaje que se van a ir amoldando para que el proyecto pues ya funcione correctamente como si fuera una máquina ya finalizada o ya completa. Entonces también hay que contemplar, en algún momento dirían, si una pieza falla, y ahí viene la habilidad también que se debe de tener para poder tener una correcta organización.
Si falla en algún momento, ¿qué significa? Que deberá existir a lo mejor un elemento que pueda solventarlo o al menos simplemente evitar que pueda fallar el proyecto por completo. Entonces, para eso hay que identificar cuáles van a ser los puntos más importantes del proyecto y eso es determinar cómo se van a distribuir para que en algún momento cuando algo falle, quizás pues tampoco afecte el proyecto. No es así como que el proyecto iba a generar un reporte, pero no lo hizo. Ok, no pasó nada en cuestión a lo mejor de ello. Se puede a lo mejor restablecer o se puede seguir trabajando con la aplicación. Pero si en algún momento, la aplicación ya no trata no reconoce las contraseñas o algo por el estilo, entonces por ahí que tenemos como problema. A lo mejor una cuestión de consulta, una cuestión de base de datos, y entonces ahí ya estaría afectando por completo el proyecto. Entonces de ahí vienen toda infinidad de riesgos que se puedan establecer en el proyecto, en la tarea como tal, y entonces pues evitar, o al menos tratar de evitar que ese tipo de situaciones puedan ocurrir. Bueno, estamos en la sección, en la primera parte, que era el modelo, ¿no? Establecer todo lo que nos pueda ayudar, ¿no? Así como si nos imaginamos como una especie de plastilina, así como que vamos a comenzar a moldear cómo sería el proyecto. Cierto, se pueden establecer maquetas a mano, se pueden dibujar, se pueden a lo mejor contemplar esos aspectos que puedan ser útiles, se pueden utilizar elementos para computadora, los case los pueden dibujar ahí e imaginarse cómo sería esa lógica del negocio. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar para darles la pauta para poder dar otras propuestas y ser a lo mejor más asertivos en cuestión a lo mejor del trabajo que les están solicitando. Entonces, toda esta cuestión a lo mejor de identificación de requerimientos, los que pueden ser funcionales, los no funcionales, y que ambos son importantes, porque todos ellos son los que se ocupan para que su proyecto pues también se vea correctamente o al menos se desarrolle correctamente. Y en la cuestión de diseño, simulación, pues también determinar, ¿cierto?, qué aspectos y qué trabajos se tendría que estar realizando, cómo funcionaría quizás el proyecto, ¿no? En pequeñas pruebas. Y algo también que siempre les he comentado, la cuestión de poder investigar otros aspectos que puedan ser útiles u otros aspectos a lo mejor que puedan comparar su aplicación. Dirían, si fuera una aplicación de tutoría, dirían, en la cuestión de tutoría dirían, no solamente, no es la primera universidad que quisiera implementar esto, o no sería la primera universidad que quisiera implementar un sistema a lo mejor de, no sé, de calificaciones, un sistema, no sé, a lo mejor de proyectos, de control de proyectos, algo por el estilo. O sea, hay otras universidades que trabajan a lo mejor en ese estilo, o imaginarnos también que empresas privadas ofrecen, creo que esta posibilidad, ¿no?, de cuestiones de desarrollo en cuestiones innovadoras. No sé si alguien ha entrado a uno de esos concursos donde se solicitan algún proyecto y cada quien envía su propuesta y el programador seleccionado pues es el que gana y es el que le dan el trabajo. No sé si han visto por ahí que existen más o menos de identificación de talentos. No sé si alguien ha tenido la oportunidad a lo mejor de poder entrar a esos concursos. Son una especie de concursos de freelance. No sé si alguien lo ha visto o se ha interesado. No, profe, ahora sí que yo no he visto. Ok, bueno, entonces, bueno, es así como una cuestión de trabajo, ¿no? De hecho, varios de sus compañeros algunos han trabajado en ello y los han contratado de otros países trabajando aquí en Cancún, ¿no? Entonces, más o menos igual, ¿no? Hay cuestiones para que ustedes también no solamente dirán, es que no estamos yendo a una empresa, no estamos yendo a la escuela, a la universidad, no estamos trabajando de forma normal, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, este tipo de trabajos que siempre son a distancia, pues simplemente es así como que trabajando en otros países o al menos involucrándose en proyectos que están en otros países, obtienen mayor experiencia en esa situación. De hecho, Francisco, si estabas en Best Day, trabajaban de esa manera, Francisco. Best Day tenía otras sucursales, por llamarlos de alguna manera, y se trabajaban con probadores de ese tipo, Francisco. No sé si buscaban personal de esa manera. Que yo sé, bueno, yo recuerdo el IT de mi área era muy estricto a la hora de seleccionar programadores. Entonces, dudo mucho que en mi área se realice de esa forma. Bueno, que se realizara de esa forma.
Sí, sí, pero no bueno, estoy me seguro. refería a la cuestión de no de contratarlos, sino de involucrar a otros programadores de otros lugares para poder hacer un proyecto o trabajar en un proyecto. Ah, ya. Sí, habían contratos externos con otras empresas y pues habían programadores de distintas áreas de la Ciudad de México. Habían también programadores de Argentina, por ejemplo. Cierto, y todos en conjunto pues trabajaban en un proyecto que funcionara para la empresa y no existía o no existe esa cuestión de división de trabajo o no existe una cuestión, bueno, me refiero a división de trabajo de que, es que yo hice esto y tú no hiciste esto, ¿no? O yo trabajé a lo mejor en esta parte del CRUD y tú no trabajaste, no, no, van en función de secciones que en su conjunto arman el proyecto y no hay ningún problema y todo es transparente en la cuestión de ese trabajo. Entonces es lo que también se busca en esta integración a lo mejor de arquitectura orientada a servicios, ¿no? Que se puedan técnicamente identificar o reunir todos los requisitos que puedan serles útil para el proyecto. En la segunda fase, a lo mejor más o menos corresponde al ensamblaje. Bueno, si hacemos quizá la traducción como tal, pues, pero ¿en qué elementos a lo mejor también se involucran? ¿No? Descubrir en cuestión de todos los aspectos que puedan ser útiles en este ensamblaje, no solamente hablando de reportes, no solamente hablando de estadísticas, no solamente hablando a lo mejor de secciones o de servicios del propio proyecto, sino también hablando de la cuestión de la funcionalidad que debe tener la aplicación. Porque la cuestión no solamente es descubrir simplemente a lo mejor bondades del proyecto, errores del proyecto, riesgos del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, por eso viene en la cuestión de, ya comenzar a construir, o su nombre lo dice, ensamblar las diferentes, pues, mini partes, por llamarlos de alguna manera, del proyecto y comenzar a hacer las pruebas, ¿sale? Y en la cuestión a lo mejor de identificar errores, pues corregirlos en ese instante. Si lo vemos y lo aplicamos a lo mejor a una metodología, pues significa que, identifico un error, lo corrijo, identifico un error y lo corrijo. Y en este proceso, pues estoy obteniendo un producto de calidad. ¿Por qué? Porque este término es lo que se usa, ¿no? En la cuestión de el proceso completo está permitiendo el aseguramiento de la calidad. ¿Ok? Entonces, el punto número 2 está aquí, que es el ensamblaje. Ahí está, para poderlo determinar. En la cuestión, a lo mejor, número 3, pues técnicamente corresponde a la cuestión del desarrollo quizás como tal, ya en aspectos de, ok, ya se han comprobado, ya se han identificado a lo mejor errores, a lo mejor ya ha sido a lo mejor testeado, dirían, porque muchas veces lo colocan como tal, pero pues técnicamente es ejecutar el proyecto en un ambiente seguro. Es decir, ¿qué significa? Que el proyecto ya estará a lo mejor quizás puesto en la empresa, ya se estarán a lo mejor identificando estas pruebas y ya en su momento también se estará documentando estas pruebas. Si en algún momento a una parte del equipo le toca el tutorial o le tocaría la parte de cómo explicar el proyecto, pues significa que esos tipos de pruebas se han contemplado, se han a lo mejor considerado. Es a lo mejor como identificar, no sé, imagínense en una aplicación que se va a encargar a lo mejor de elaborar estadísticas, no sé, de problemas o problemáticas que se pueden tener y en la cuestión de la captura solamente sea texto y no se pueda a lo mejor hacer esa comparación o sea muy complicada o sí, sea muy complicada, por ejemplo, establecer una consulta de este tipo y por lo tanto la aplicación pues tarde horas quizás en tratar de hacer esa comparación y determinar a cuáles podrían ser a lo mejor las problemáticas que puedan tener los alumnos o cuáles pueden ser a lo mejor las problemáticas que puedan tener los profesores, etcétera, etcétera. Y entonces así como que no se tenga a lo mejor quizás un catálogo que sería lo más adecuado de problemáticas que se puedan tener y por qué no en algún momento permitir que ese catálogo también pueda crecer, ¿no? Conforme vayan ingresándose problemas, automáticamente puede ir creciendo, a diferencia de estarlos escribiendo uno por uno. Bueno, es un ejemplo a lo mejor vago en cuestión de identificar a lo mejor que esas problemáticas no se dieron cuenta o no se tomaron en consideración en la cuestión de las pruebas. Entonces, pues uno de los objetivos que se busca es que esta aplicación
o que su aplicación pues también tenga esa cuestión de pruebas, ¿no? Por eso en la cuestión de ese desarrollo es la cuestión de un entorno integrado o de una cuestión segura, por lo tanto de un ambiente más bien seguro que se pueda a lo mejor establecer, porque eso me va a garantizar que el proyecto pues está cumpliendo con los requisitos que se están solicitando. Y el último pues corresponde a la cuestión quizás de la gestión, ¿no? La gestión de las aplicaciones, la gestión de los servicios, que técnicamente esté cumpliendo con todos los requisitos que se han establecido desde un principio, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que se estableció a lo mejor desde la primera parte del modelo, desde la cuestión de los requisitos, desde la identificación de esos requisitos, pues técnicamente todo eso se esté desarrollando o se esté estableciendo a lo mejor de acuerdo a lo solicitado, de acuerdo al negocio, pues, de acuerdo a la lógica, y eso siempre va a estar encajonado, ¿no? Entonces, para que ustedes determinen este ciclo de vida que puede serles útil en cuestión de comparar y contrastar. Estamos aplicando la arquitectura, lo estamos llevando a buen término, lo estamos tratando de implementar, está bastante a lo mejor englobado, está de manera general, etcétera, pero si vamos identificando cada fase, creo que siempre vamos a llegar a tratar de aplicarlo como tal. Entonces, ¿qué significa? Técnicamente la primera sección que vamos a estar es en la cuestión del modelo, ¿no? Comenzar a tratar de armar cómo sería este modelo de trabajo, cómo sería el modelo del proyecto, cómo sería a lo mejor el diseño del proyecto, etcétera, etcétera, y poco a poco pues ir avanzando en cada sección, ¿ok? Bueno, aquí más o menos está una cuestión ya específica de una descripción a lo mejor completa de esto. Si lo vemos a lo mejor como este modelo, tenemos recolección y análisis de los requerimientos del negocio, diseñar servicios de software y niveles de servicio, provee una base para medir el desempeño del negocio, que es la primera parte, que era la parte más importante que considero es esta, y creo que es lo que buscamos también como tal. Recolección y análisis de los requerimientos del negocio. Ensamblaje, creación de servicios de los activos existentes como los ERP. Bueno, es un ejemplo, no quiere decir que vaya a ser un proyecto súper grande, pero al menos para que ustedes lo contemplen. Organizar los servicios para inventar su proceso de negocio. Esto es importante. Organizar los servicios que van en cuestión del negocio. Despliegue, a lo mejor, o desarrollo, también podríamos determinarlo como tal, configurar y ampliar el entorno del tiempo de ejecución a cumplir con los niveles de servicios requeridos por el negocio. Y lo que decíamos, ¿no? En la cuestión, a lo mejor, del desarrollo despliegue como tal, bueno, haciendo la traducción completa del texto que dice ahí, es pues prácticamente gestionar, ¿no? Le decíamos, las aplicaciones y los servicios. O sea, que se vayan haciendo las pruebas, ¿no? Siempre caer en esto, ¿no? En cuestión de esto es importante. Y la parte a lo mejor de administración que se tiene, establecer y mantener la disponibilidad del servicio y el tiempo de respuesta, así como la gestión de los servicios activos. Y eso también lo platicábamos en clases anteriores. Creo que la cuestión de lo que se observa en la mayoría de las aplicaciones de la actualidad es la parte de un tiempo de respuesta ágil, que el proyecto dé respuestas contundentes y de manera oportuna, que esté haciendo clics y esté observando respuestas, clic y observando respuestas, y sobre todo en la cuestión de que el propio negocio va a estar tomando decisiones también en tiempo real, ¿no? Entonces, todo lo que se les pueda ofertar en su momento puede serles útil bastante para poder dar esta cuestión a lo mejor de propuestas. Entonces, les decía, de acuerdo a los lenguajes que se puedan manejar, pues hay diferentes protocolos que se puedan establecer quizás o asemejar en la cuestión de tomando en cuenta todas las fases anteriores, pues también los lenguajes de programación tienen algunos elementos que pueden serles útil, por ejemplo, para poder implementar la estructura desde el uso de un XML, de un JSON o, por ejemplo, ¿por qué no? Un protocolo llamado SOAP, también ocupado por PHP, que pues significa que es una especie de protocolo, por ejemplo, de objetos, pero de acceso, que les permitiera dar esa, a lo mejor, posibilidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, bueno, ya voy a tratar de subirles esas fases para que las tengan y las puedan estudiar para que
después ustedes ya puedan más o menos también identificar cada elemento y les pueda ser útil para su siguiente, a lo mejor, pequeño cuestionario. Rápidamente les iba a mostrar, bueno, les quiero mostrar algo más o menos, a ver si lo tenemos aquí. Es un pequeño software que se encarga más o menos de identificar o de permitir o de descubrir a lo mejor esos servicios que puedan estar ya puestos, ¿no? por otras páginas. Se llama SOAP UI, que significa, bueno, en cuestión de, bueno, es una interfaz gráfica para poder establecer, ¿no? Si se determina a lo mejor un simple Object Access Protocol de lo que se tiene, es solamente para descubrirlos y quizás identificar el XML que necesita. Para poderlo hacer simplemente es project, por ejemplo, y nuevo subobject. Project, más o menos aquí. A ver, le vamos a poner Ecro. Prueba. Y acá dice WSDL. ¿Qué significa? Que son a lo mejor las páginas o los servicios a lo mejor que las a lo mejor empresas ofrecen quizás a los programadores, quizás a las diferentes páginas para poderlos descubrir y ocupar. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a escribir una dirección que tenga a lo mejor, bueno, desarrollado a lo mejor no sé, en Java, pero que permita utilizar esto, ¿no? Los diferentes web services a lo mejor que puedan ser útiles, que puedan ser descubiertos. Aquí está, bueno, esto lo vamos a identificar así y eso los pueden encontrar en internet. Entonces lo voy a crear y lo trata de identificar y aquí más o menos me trajo esto. ¿Qué significa? Lo que me está mostrando es lo que está descubriendo de cierta manera en cuestión del servicio que ofrece la página. ¿Cuál es la página que él tiene? O la página que se está ocupando es la cdin.com, que es la que lo trae. De hecho, lo más o menos lo muestra aquí. Lo identifica. Aquí está. Ustedes lo más o menos lo observan. Creo que se ve por completa la pantalla, ¿verdad? Si no me dicen. No los estoy viendo, entonces así que ustedes me comentan. Aquí es la cuestión, por ejemplo, de lo que trae. Es decir, todo lo que está escrito en cuestión de cómo descubrirlos. Y lo que va a traer aquí es la cuestión a lo mejor de una especie de monitoreo. Va a identificar una IP y nos va a decir dónde está ubicada. Es decir, de dónde más o menos está saliendo esa IP. De hecho, esa es una página que hace esto. Esa es su tarea en particular. ¿Sale? Ustedes pueden entrar a esta página y observar qué es lo que ofrece. De hecho, ofrece muchas cuestiones gratuitas, por ejemplo, para el manejo de teléfono, APIs para cuestión del manejo de teléfono. Y eso, por ejemplo, sería bastante interesante. A lo mejor, imagínense que la cuestión de la página de turismo que tenían hace un momento pueda enviar mensajes y como en simular chatear con alguien cuando en realidad es un chatbot que lo está haciendo de la página hacia el teléfono. Y creo que trae esas diferentes APIs en cuestión de, bueno, más o menos es lo que está escrito en esto, como si fuera un XML en cuestión de, pero aquí está la parte a lo mejor interesante. Vamos a ver si lo puedo abrir. Un request swap. Aquí está. Es lo que técnicamente se escribe para poder determinar dónde estaría a lo mejor ubicando una página en particular. Entonces, voy a poner, por ejemplo, la IP que yo necesito, una cualquiera, y me va a decir dónde está. O si ustedes lo observan, yo coloqué solamente la IP, lo ejecuto, y me dice que la IP corresponde, por ejemplo, a Brasil y está ubicado aquí, su latitud y su longitud. Es decir, ustedes pueden obtener este valor y simplemente colocarlo en su página y ya tienen algo bastante útil, ¿no? ¿Qué significa? Que ya con la simplemente dirección IP yo ya sé dónde se encuentra la IP que me está a lo mejor investigando, por llamarlo de alguna manera. Vamos a cambiar la IP, por ejemplo. Y acá me dice que está en Nueva York y está en los Estados Unidos. Vamos a poner otra.
Lo ejecutamos. Y este me dice que está en Huainan, China. Y esa es su latitud y su longitud en cuestión de. ¿Ok? Bueno, la próxima clase ya lo ocupamos, ya lo hacen ustedes de prueba para que lo puedan. Voy a tratar de subirles el software para que ustedes lo ocupen y también lo puedan practicar. ¿Estamos? ¿Sale? Entonces, con esto terminamos y la siguiente clase lo hacen ya ustedes para que lo vean y contestamos un pequeño cuestionario que yo les voy a ayudar para que lo hagan, pero lo hacemos hasta el viernes. ¿Sale? Dime, Patricio. Ok, nos vemos entonces. Perdón, Patricio. Sí, todavía tengo la respuesta. Bueno, ya les decía lo del correo con el maestro Mario. Ya se supone que esta semana me tiene que dar la respuesta contundente y si no, ya el viernes les voy a decir la cuestión de qué es lo que van a hacer. Estamos. Otra cuestión. Dentro del CIE, observo que todos son estancia 2 y todos están conmigo. Y quiero que me señalen si es correcto o no para que yo sepa, porque habilité una cuestión. Porque habilité una cuestión del módulo para que suben ahí su documentación. Entonces, para que ustedes se inscriban ahí, pero no sé, porque la otra vez me comentaron que no era así. Entonces, por eso no les mandé el correo, pero necesito que ustedes me digan si yo soy su asesor de estancias y si es así, pues tendrán que inscribirse, para que ahí puedan subir su documentación. Profe, en cuanto a eso, me acuerdo que al inicio nos habían comentado que eran móviles, así que yo también estoy en duda ahora. Voy a preguntar, profe, porque está raro, porque, bueno, en el módulo sí nos parece que es usted, pero nuestro tutor, Cristian, creo, fue el que investigó con Manuel y según era el profesor de móviles 2 y efectivamente él lo confirmó. Entonces, no sé si nos pusieron a 2, si no se dieron cuenta o no sé. Voy a preguntar hoy y le aviso en la tarde qué me dicen. Ok, gracias. Sí, porque todos aparecen en estancias, pero yo lo veo porque en el CIE aparecen ahí, no solamente en el módulo, sino en el CIE aparecen ahí por completo. Entonces, como ya están en cuestión de los tiempos para entregar su documentación, yo a los otros que sí, que son como 10, 20 tengo, no sé de qué grupo sean, pero en el CIE aparece así, ellos les mandé correo, pero a ustedes no les mandé porque eran todos por completo. Entonces, como me habían comentado que era el maestro Cristian, entonces ya no lo hice y dije, les voy a preguntar el lunes para que lo verifiquen y ya me comenten. ¿Sale? Está bien, profe, lo checamos y lo aviso. Ok, entonces la siguiente clase, bueno, voy a tratar de subirles el software para que ustedes también lo vayan viendo y lo vayan practicando y lo ocupen y vayan más o menos comprendiendo los aspectos de servicios que vamos trabajando. ¿Sale? Por el día de hoy no tenemos evidencia, nos vemos hasta el viernes y ahí vamos a hacer la evidencia en clase. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Vale, profe. Ok, se cuidan.